para que Bueno, cuentes tu 9 de la experiencia. mañana, 8 a las 9. minutos. Ya estamos al aire. Le decimos a Rosa Cañadel, maestra o profesora, psicóloga española que estuvo con nosotros hace algunos días. A Raúl Gil Ayaume, que ya la audiencia es prácticamente un columnista de la mañana. Raúl hace la seña, el nudillo golpeando contra la mesa. Y vamos a incorporar, estuvo el otro día pero acompañando silenciosamente y a esta charla a María Luisa Sáez, que es chilena, residente hace muchos años en Argentina. Nos estaba contando, incluso haciendo radio nos estaba diciendo, y está también, vino acompañando a Rosa en este viaje. Buen día a los tres. Buenos días. Buenos días. La verdad que esto, no todas son en la radio, por lo menos como lo conseguimos nosotros, estrictamente entrevistas, ¿no? Donde los conductores se remiten a hacer preguntas y los invitados a responder, sino a veces nos gusta también encarar encuentros como esto como una conversación entre compañeros, podríamos decir, y eso nos gustaría que fuera este rato. Además, dándole la palabra a ustedes dos para reflexionar y sumar a María Luisa también en torno a la educación, porque ya se están yendo, Rosa, ¿cuántos días les queda? Mañana nos vamos, mañana nos volvemos al calorazo de la España. Claro, qué salto de punta a punta, porque hoy dábamos temprano las noticias de los incendios. Incendios terribles, un calor insoportable, o sea que está, azotando fuerte. Toda Europa, Sí, Francia también. Sí, y Alemania, en Berlín estuvieron a 40 y pico, en su vida habían estado así en toda la historia. Cada año crece eso. En Francia, creo que fue en Francia que leímos hoy, 42.000 hectáreas está teniendo un incendio ahora que se está intentando controlar. Sí, porque se junta el calor, la falta de lluvia, y después que los bosques cada vez están más abandonados, que eso también cuenta. Es como que el destino les va dando la vuelta de las responsabilidades en materia de cambio climático que los países tienen, ¿no? Sí, y bueno, y la derecha y en nuestro país lo niega todo, o sea, en fin. Salió Ayuso, que es la de Madrid, en fin, una charlatana medio no, facha directamente, diciendo que siempre ha habido cambios climáticos en la historia, pero ¿qué es eso ponerse así? Que la culpa es del gobierno. Claro. Bueno, ¿cómo tuvo la charla del otro día allá en qué local era? ¿Era una sede de la ATD? De primaria. Raúl, ¿cómo anduvo eso? Muy bien. ¿Se logró un buen intercambio? Sí, estamos pensando en el copyright de esa charla. Aprovecho hoy he venido un poco motivado por el mercado. Entonces. Me imagino. Aprovecho para preguntarles, porque a gente que yo les mandé invitaciones, profesores, en fin, que algunos tenían clase y no podían asistir, me preguntaban si después se podía conseguir esa charla en algún lado. Se colgó está en YouTube, ¿no? Está en YouTube, sí. Está en YouTube. Después te pasamos el... en el canal de la ATD. De primaria. Bien. Sí, pero te pasamos el enlace, como dice Rosa. Bueno, y si tuvieras, ¿hubo preguntas, hubo algún retorno de lo que planteaste, Rosa, algo que te gusta comentar de lo que fue esa actividad? Bueno, yo pienso que la reflexión era una reflexión compartida, básicamente, con casi todas las personas que estaban ahí, menos alguien que vosotros sabéis quién es, yo no, que más bien parecía que no le había gustado del todo, pero después me contaron que era alguna autoridad, que tenía algún cargo en la educación. ¿Tú sabes quién es? No. Vale, bueno. Pero en general sí, era yo creo que es compartido, o sea que el discurso, para entendernos, o lo que contamos, cada vez hay más personas y más docentes que lo comparten. Yo creo que en un inicio toda esa historia de la innovación educativa, las competencias, en fin, todo lo que conté el otro día, en un inicio, desde la izquierda incluso, se veía mal. Casi nos tachaban de reaccionarios, ¿no? Que queríamos la educación de siempre, la lista de los Reyes Godos y toda esa tontería de la memorización
sin más. Pero que cada vez hay más docentes, en España están saliendo libros de docentes más jóvenes ya, que están haciendo este discurso, o sea, que están dándose cuenta de los resultados de toda esa historia y de las dificultades que tienen en el aula, y que los chavales finalmente además no aprenden, o sea, lo pasan mal, cada vez están los chavales más revoltosos y encima no aprenden, ¿no? Claro. O sea que yo creo que sí que ahí se está como tomando conciencia, para entendernos, de que toda esa historia que se vendió como progresista, moderna, a favor de los alumnos, porque darles una charla de más de 20 minutos era torturarlos casi, o sea, en fin, el discurso era bastante terrible, y lo hacían en nombre del progresismo y de tal. Y caló, pero yo creo que se está dando la vuelta a esto, por suerte. Y te ha tocado, esto es un aspecto nomás de la cosa, pero estar en estos días, no sé si pudiste ver algo, que hay o está incrementándose un conflicto, Rosa, por el tema de los títulos para los docentes. No sé si estás al tanto. Está ocupado el centro donde se forman los profesores en secundaria. Hemos hablado con los estudiantes y bueno, han comenzado a haber algunas reacciones por esto de títulos, de confirmar la titulación de docentes que venían sin la formación curricular, digamos. Entonces se creó como una variante de títulos. Raúl te lo puede explicar más. Pero aquí vaya. En Uruguay. Acá en Uruguay. Estáis hablando en Uruguay, sí. Vale, sí. Con Raúl hablamos la última vez sobre eso. Le están llamando los títulos de cartón, digamos que digamos hacen una diferenciación con respecto a los que hacen la formación curricular, si está bien dicho, de los profesores. Bueno, esto está generando reacciones, ¿no? Yo no tengo mucha información de acá, pero lo poco que sé, lo que parece es que es una forma de devaluar la docencia, ¿no? Claro. Básicamente, o sea, cualquiera puede enseñar, pues entonces mal lo tenemos, ¿no? Claro. Esto es lo único, pero no sé muy bien exactamente, me contó tú y también Estela alguna cosa de eso, pero no tengo mucha información, pero me parece que es en la misma línea, o sea, fíjate que lo que yo contaba el otro día es que al final de todo este proceso de innovación, entre comillas, lo que está es la muerte de la escuela como escuela y del maestro como maestro. O sea, maestro en la pantalla y la escuela es cualquier local. Claro, punto. Claro. Se terminó escuela y se terminó docencia. Exacto. O sea, adiestramiento, adoctrinamiento puro y duro a través de la pantalla en el mundo mundial, además. O sea, todos iguales, en fin. Sí, sí. O sea, este sería el sueño que hay detrás, que espero que nunca lo cumplan, por favor. Claro. Pero está detrás, y esto es un paso más. Sí. Esto es un paso más. O sea, tú vas degradando la docencia, el maestro, la función de la escuela. Ya dentro de este montaje, el maestro no tiene que enseñar ya. Eso es lo que pone, tiene que acompañar. Claro. Porque el alumno tiene que construir, ¿no?, su propio conocimiento. Mira que es bonito eso, ¿no? Suena lindo. Claro. Suena lindo, ¿no? Construir el propio conocimiento. Sí, claro, pero si nadie le enseña nada, ¿qué va a conocer? Claro. Lo que dice Google. Claro. Claro. Esta sería un poco la historia. No sé, cuenta tú cómo está pasando acá. Yo solamente podría empalmar alguna cosa con esto que estaba diciendo Rosa, ¿no? Es que, y una de estas últimas cosas que me hizo recordar otras. Es malo el autoplagio. Hoy incluso en Uruguay está prohibido. No podés citar lo mismo que dijiste en otro lugar, ¿no? Ya es un delito. Porque el conocimiento deriva en mercancía, no solamente porque vendés títulos, etcétera, sino que la producción intelectual no se puede compartir. Claro. Salvo que sea bajo condición de propiedad, ¿no? Claro. O sea, vamos contra la evolución de la especie, que está organizada sobre compartir lo que sabemos. Y cuando lo mercantilizamos ya no se comparte, es derecho de autor. Sí. Pero entonces, violando ese precepto, hay una cosa que ella decía que me parece bien interesante, ¿no? Cuando daba clase le decía a mis alumnos siempre, hay tres cosas claves, tres preguntas que ordenan una problemática. Una de ellas es, ¿qué es la educación? Y hay distintas respuestas a través de los últimos 150 años, muy distintas además. Ya tenemos una tercera generación de respuestas. La otra pregunta es, ¿qué hay que enseñar? ¿Y cómo lo enseñamos? ¿No? Eso también
remite a estas cosas. Y la tercera es en dónde lo hacemos. Y esto que ella decía es bien interesante, porque el dónde lo hacemos, hoy estamos marchando a un proceso de pérdida de territorio o espacio específico, que han sido las propias instituciones educativas, el lugar. Yo voy a repetir un argumento de Dubet que me parece muy interesante, ¿no? Un sociólogo francés, cuando señala que uno de los problemas educativos, que no es un muchacho de izquierda, claro, es un tipo bastante de centro, pero una de las cuestiones interesantes que él señalaba es la pérdida del carácter de santuario casi medieval de las instituciones educativas, tomadas de la iglesia, pasadas al siglo XIX y XX como lugares donde se educa. Ustedes todos recordarán que cuando íbamos a la escuela, al liceo, eran espacios que tenían dinámicas sociales distintas a lo que estaba afuera. Hoy eso ya no se frena, es al revés, cada vez se parecen más a la afuera, y hasta peligrosamente. Y eso da cuenta de que en esos espacios educativos, problemas como los de la violencia y otros problemas, otros comportamientos, campean. Claro. Podrás hacer la campaña, se gastan millones de dólares en esa campaña. Yo creo que lo dije hace unas semanas atrás, acá donde me entrevistaron, y no hay resultados evidentes sobre eso. Lo cual, claro, la pérdida de un carácter de un espacio que establece una frontera, ¿no? Casi claro, como el templo cristiano de la Edad Media, de que, bueno, el diablo está afuera, pero no ingresa. Por eso las paredes eran gruesísimas, enormes, etcétera. Claro. Conjunto de rituales que diferenciaban las cosas. Hoy ya no están más. Y de alguna manera hay una rebelión de los creyentes, ¿no? En uno de estos líos de la semana pasada, una profesora trató de separar una pelea y terminó golpeada, mordida, etcétera, ¿no? El otro día también un profesor se peleó con dos docentes y las amenazó con matarlas. Hizo hasta el gesto que lo iba a matar. Le dan al sujeto una información de que a partir de este momento hay un sumario, etcétera, que no puede ingresar al liceo. El tipo apareció naturalmente en el liceo. Hubo que llamar a la policía. O sea, para el propio sujeto no significa nada. Yo voy igual, ¿qué problema? Claro. Esa destitución del espacio, del carácter donde se hacen cosas que son distintas y relativamente más importantes, es uno de los problemas que estamos teniendo, donde no veo ninguna cosa prospectiva de cómo abordarlo, ¿no? Más bien lo que uno ve es tratar de contemporizar y, si es posible, resolverlo bajo un criterio de que esos conflictos se pueden administrar. ¿Cómo? ¿Estamos a tiempo de arreglar esa situación? Bueno, yo, como decía Bourdieu, ¿no? En las ciencias sociales, lo único que se puede aseverar con certeza es que no hay buenas noticias para el futuro. Y esa es la impresión que nos da. Claro, claro. ¿Por qué? ¿Por una cuestión de un sentimiento apocalíptico? No, porque estamos en una transición del capitalismo. Estamos viendo la creación y reestructuración de relaciones sociales. Es la cuarta revolución industrial. No requiere las instituciones de la modernidad. Todavía nos cuesta darnos cuenta. Por eso, cuando ella señalaba lo del lugar, el crecimiento en muchos países, incluso regiones, de que te educas en casa, que es mejor que ir ahí. Que también es muy progresista, entre comillas. Es muy progresista, entre comillas. Se ve de esa manera. Se estimula eso de estudiar desde la casa. Pero aparte del lugar, para mí está la función del profesor, de maestro. Exacto. O sea, la autoridad que tenía se la han quitado. Porque claro, si el maestro no tiene que enseñar, solamente tiene que acompañar, ¿qué autoridad tiene? Claro. O sea, es el espacio y también la función. O sea, si la función no es aprender todo, no solamente conocimientos, actitudes, valores, en fin, todo eso, espíritu crítico, a pensar y toda la historia. Si esta no es la función del profesor, si esto se hace solo y el profesor acompaña, allá no hay autoridad, entonces ¿para qué? No solo no hay autoridad académica que queda en juego, por lo que ella estaba diciendo, sino hasta del propio papel. ¿Cuál es tu papel? No tienes ninguno. Acompañante terapéutico, con suerte. Pero es una especie de SECOM para el campo educativo. SECOM son acompañantes. Empresa de acompañantes. Pero aparte de eso, si todos esos procesos que ella señala, que son exactamente así, si hay un deterioro creciente, porque las competencias trajeron la irrelevancia de conocer algo, yo no soy relevante por conocer, sino si soy un buen acompañante.
¿Y con qué motivación van esos docentes cada día a su trabajo, no? Bueno, de momento en Cataluña llevábamos un mes y medio de huelgas terribles que no se habían visto desde los años 2006-2007, que hubo la nueva ley, hicimos muchas movilizaciones. Desde aquel momento no había habido movilizaciones. Se cortaron a los profesores, menos los maestros, profesores, docentes, cortaban carreteras, tomaban edificios, hacían huelga, manifestaciones masivas, en fin, por el conjunto de todo eso. Claro. O sea, estaba la cuestión de los presupuestos, estaba la cuestión del salario, la cantidad de alumnos por aula, la cantidad de horas docentes, la cantidad de burocracia y todo ese malestar que se crea en las aulas. Porque además el profesor no sabe en ese momento cuál es su papel. Porque el papel de toda la vida todo el mundo lo tenía claro. Lo podía hacer mejor o peor, más para allá o más para acá, pero estaba claro, hay que enseñar. Pero cuando aparece toda esa historia, entonces unos hacen proyectos, pero los proyectos se les escapan de las manos, los chavales andan sueltos, los más despistados se despistan más, los más agresivos se agreden más, en fin. O sea, todo eso va creando un caldo de cultivo y además tú tienes que preparar 30.000 cosas y no ves ningún resultado, los chavales no aprenden. De todo eso va creando un malestar terrible. El prestigio, o sea, el desprestigio del profesorado viene de parte de la administración. Exacto. O sea, decimos, ¿cómo puede ser? Exacto. El propio amo o propietario de la empresa desprestigia a su propia empresa. Claro. Porque la educación pública es de la administración pública, pues esta desprestigia al profesorado. Claro, entre el desprestigio, la burocracia, el poco salario, pues claro, hay un malestar terrible, que es lo peor además, porque para educar no puedes estar de mal humor, no puedes estar desmotivado. En serio. Sí, o sea, claro. Una de las cosas más bonitas de la docencia justamente es esto, a ver, ahí se llama de que la gente tiene, bueno, la entrega, ¿no? Para entendernos. Pero es verdad que si no hay un mínimo de entusiasmo, es muy difícil. Entonces, si tú estás enfadado, cabreado, sobrepasado, estresado, difícil, y los chavales desmontados y desmotivados, porque además el discurso de que no hay que aprender nada porque todo está en Google, ellos también lo oyen. Por lo tanto, ellos también dicen, ¿y para qué me voy a esforzar? ¿Para qué me voy a aprender nada? A ver, ¿para qué me voy a aprender? ¿Para qué voy a estudiar para un examen que lo claro, saco? No, pero cosas sencillas. ¿Para qué voy a aprender a sumar si tengo una calculadora en el móvil? Claro. ¿Para qué voy a aprender dónde está Roma? Si pongo Google Maps y me sale dónde está. O sea, no hay que aprender nada. Ahora, con esta realidad de la educación, uno también piensa, que muchas veces lo hemos hablado, Raúl, el futuro de la formación docente. ¿Hacia dónde apuntamos? Porque no es lo mismo capaz que hablando de una generación que hoy está trabajando, pero la que se viene en el futuro. Sí, yo creo que varias cosas sobre esto que tú estás diciendo, ¿no? O planteándolo. Una de ellas que me parece que ilustra, el Uruguay, y especialmente con mucho cuidado, pero ilustra la clase política, son todos egipcios. O sea, todos trabajan para hacer su pirámide. Y esa pirámide quiere decir que en 5 años siempre estamos empezando de cero. Y lo que es más importante, destruyendo la pirámide anterior. Porque lo que importa es para la eternidad. Así que cada vez que hay un cambio de gobierno, cada 5 años, empezamos un cambio educativo. Pero lo que es muy interesante, porque uno podría decir, como decía Rosa, no, bueno, es la innovación. Bienvenida. Pero un dato que es bien interesante es que nada se evalúa de lo hecho. Estamos cambiando ahora por competencias. ¿Evaluamos el impacto de eso? No. Y cuando trajimos las competencias, ¿evaluamos el plan anterior? No. Entonces cada 5 años cambiamos curricularmente cosas sustantivas. Ahora, el Estado tiene estructuras que se supone que son para evaluar, ¿no? Para ir evaluando la educación. Ahí está, ¿no tiene el nombre? Un instituto de evaluación. Sí, de evaluación educativa. Sí, que ha tenido a lo largo del tiempo situaciones muy complejas para la publicación de sus informes, ¿no? Recuerdo. Se podían publicar en determinados momentos y en otros no, y así sucesivamente. Más allá que
Cerca de las elecciones no se puede publicar nada. Bueno, hubo un caso en un momento determinado. Pero también debo decir, y esto no debe resultar amable, que muchas veces esa institución lo que hace es acoplarse y en mucho a recomendaciones de la OCDE, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, que es nuestro gran líder en cuanto a las cosas que hay que hacer en educación. No hay que pasar esto por alto. Segunda cuestión, no llega a ser extremadamente interesante que todo lo que se hace en educación, sea para cambiar, se va por el camino del presupuesto y la rendición de cuentas, o sea, por mensajes sobre contabilidad estatal, ¿no? Bueno, vamos a gastar esto de esta manera, vamos a gastar... Pero no hay atrás ninguna discusión, ni ámbito posible donde tú discutas la validez de lo que estás haciendo. Claro. Por lo tanto, hay un espacio clausurado de cualquier diálogo de más. Cuando tú al principio señalabas este problema de la titulación y el egreso, que yo hace unos días le dije, es un fast track, es un acuerdo comercial rápido para implementar algo. Listo. Fíjense que las asambleas técnicas docentes, algunas lo han discutido, otras no. Y otras están discutiéndolo ahora cuando ya está resuelto, 9 meses atrás. Entonces, podríamos decir, la disonancia que hay de los tiempos es muy relevante. Por lo tanto, si tú discutís post facto, y está muy difícil para revertirlo. ¿Tá? Nosotros tenemos, creo, culturalmente una fuerte convicción de que la máquina estatal es newtoniana, ¿no? Si uno hace una cosa para acá, puede haber una resistencia frente a ese y podemos acumular y cambiar. Bueno, está difícil asumir esa física newtoniana hoy. No hay procesos de retroceso que aseguren volver al buen inicio. No hay procesos acumulativos, sino que eventualmente pueden desacumular y dispersar y desagregar. ¿Tá? Ahora, formación docente, digo, estamos en una situación hasta híbrida. Vamos a cambiar el plan de estudio, dijimos en el 2005, el plan que había sido creado en el 2023, en el 2025 lo vamos a cambiar, ¿no? Sin que sepamos por qué, aunque todos tenemos la convicción de que fue una catástrofe el plan 2023. Para empezar, la carga horaria, porque el asunto de la materialización de los problemas lo solemos eludir. Es decir, un plan de estudio que tiene una carga horaria que es equivalente a una licenciatura, una maestría y un doctorado, todo a la vez. No, eso no es para seres humanos. Salvo que sea ficticio y la evaluación es nada. Entonces sí, lo podemos pasar. Ahora, qué cosa increíble, un tipo con esa carga horaria, el último año de su curso, le vamos a enseñar informática y idioma español, pero no lo aprendió en los último año. Sí, los 12 años que pasó en la escuela y en el liceo no aprendió idioma español, y si allí no lo aprendió, deberíamos revisar allí, no esperar que esté egresando como profesor para ver qué hacemos. Tenemos que hacer una pausa que venimos postergando, 9:30. Ustedes se están comunicando por el 0993263381 y hay varios comentarios también en el chat de donde estamos en vivo con esta entrevista, con este diálogo con Rosa Cañadel, Raúl Gila Jaume y María Luisa Sáez, que no ha hablado todavía, queremos escucharla también. A la vuelta de la pausa leemos esos mensajes un poco como provocación para conversar con ellos. Transmite Radio 36, Centenario, de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre. Ta Sembrao, en vivo en Sala Citarrosa. Ta Sembrao, el colectivo de artistas flamenco del Uruguay, presenta en vivo su primer álbum, Flamencos Cantan Uruguay. Viernes 4 de septiembre, 21 horas, en Sala Citarrosa. Entradas en venta en Ticantel, redes de cobranza y boletería de la sala. Dicen que cuando llegue le van a dar. Ta Sembrao en vivo en Sala Citarrosa. Invita Pizarro. Casa Práctica. Productos para el hogar que simplifican tu día a día. Cocina, organización, muebles y opciones para personas mayores o con movilidad reducida. Conoce todo el catálogo en la web casapractica.ui.
O visítanos en Ejido 1417 de lunes a viernes de 10 a 18 horas. Seguinos en redes como @casapráctica.ui. Teléfono 2908-8885. Endulce su vida con miel natural pura de la nueva Reserva Ecológica de los Montes del Queguay de Paysandú. Adquiérala en la radio en envases de 1 kilo. Único distribuidor Luis Córdoba. El plan perfecto para el 24 de agosto existe. Viví una fiesta como las de antes en el Parador Suri de Quillú. Entrada gratis, barra de precios accesibles y mucha diversión en un ambiente familiar. Asegura ya tu lugar por WhatsApp al 099-120-064. El ticket para la cena sale 500 pesos e incluye entrada, gentileza del Surí, plato principal, sorrentinos caseros con salsa y bebida individual. Vení a disfrutar una noche inolvidable en un salón climatizado a leña. Decirte al oído tantas cosas preciosas que estoy sintiendo por ti. La música la ponen en vivo Seba Olivera y Emi Cicero, con un repertorio que recorre todos los géneros. El DJ Gorgo musicaliza toda la noche con los éxitos de todos los tiempos. Y si querés un plan redondo, podés alojarte en nuestras instalaciones con precios bonificados. No te duermas, el 24 de agosto, sé parte de la mejor fiesta de la nostalgia. Consultas y reservas por WhatsApp al 099-120-064. Mañanas de Radio. El periodístico de Radio Centenario. Somos dos marionetas que nos queremos. Dos marionetas porque todo es ficción. El destino es la... 36 minutos pasan de las 9 de la mañana. Vamos cumpliendo con algunos mensajes. Julián dice: profesores, entre comillas lo escribe, para educación en la casa tenían los hijos de los reyes y han sido grandes ignorantes. Ahora los tienen los hijos de los jugadores de fútbol de la élite, dice Julián acá en este mensaje. ¿Vos tenés alguno por ahí? En el chat, en el canal de YouTube, donde estamos con esta entrevista en directo también, María Inés dice: colegios y universidades privadas en Maldonado, que es un departamento donde está Punta del Este, ¿no?, con bases y festejos de procedencia extranjera. Cualquiera abre un centro educativo en Punta del Este de director con dinero brasileño, prófugo de la justicia, a alcalde de Punta del Este, dice. Mario, que es un uruguayo que está trabajando en Berlín, dice: el proceso educativo sobredeterminado por la demanda económica. Marx dijo que el capital desacraliza todo el campo social. Cuando todo se vuelve horizontal, reina la competencia, o sea, la barbarie, y agrega: la educación debe generar seres políticos, no recursos humanos. Sin esa crítica radical, todo pierde su razón de ser. Y María Inés agrega: en Uruguay, desde la dictadura, hay profesores en la educación sin titulación. Es muy desigual con respecto a los que estudian en centros de formación docente. Y María Luisa, quería recordarnos a propósito algo que pasó en Chile con respecto a la educación, ¿no? Claro, que durante el golpe, el proceso, ¿no? Sí, la dictadura, bueno, se eliminaron ramos como la educación cívica y que no se volvieron a instalar después de llegar a la democracia, ¿no? No se ha tocado eso. Y es más grave aún que pretendan ahora eliminar el ramo de historia. Porque si no tenemos historia, ¿dónde vamos, no? Estamos condenados a repetir los terribles sucesos que han acontecido en nuestra historia. Yo lo encuentro terrible. Además que es cultura. Así es que eso por un lado. Y por otro,
la gran pelea que están dando en Argentina, porque como vivo en estos dos países, en Argentina están dando la gran pelea por conservar la educación gratuita, que es lo que se pretende ahora, que debido a que muchos países vecinos y no tan vecinos llegaban a estudiar a Argentina porque tenían universidades muy prestigiosas, hoy en día se pretende que todos los extranjeros que van a estudiar primero empiezan por ahí, ¿no? Porque después se va extendiendo, paguen, y después va a ser que paguen todos, como siempre se ha hecho, ¿no? Así que está peligrando mucho la educación. Y en Chile, por otro lado, no conciben a la educación universitaria, sobre todo, que sea gratuita, cuando en los tiempos de Salvador Allende fue gratuita y de calidad. Y hoy en día, que muchos políticos se beneficiaron de ello, no lo conciben, no pueden entender que una educación sea gratuita y de calidad, por supuesto. Es que este es otro de los temas que no hemos hablado, pero ya no nos va a dar tiempo de hablar de todos, que es la privatización. O sea, la educación pública está perdiendo en todos lados, y en todas las etapas está perdiendo, porque el lema del neoliberalismo, como decía el otro día, es hacer negocio. Para hacer negocio no puede estar en manos del Estado, por lo tanto hay que desprestigiar la pública y por lo tanto hay que privatizar. En España las universidades públicas desde hace, 30 años no se ha hecho ninguna. No hay ninguna de nueva, pero hay el doble de privadas. Ahora, ahí hay que marcar una cosa, Rosa, y Raúl nos puede ayudar también desde la realidad local, es que se van anunciando cierres de instituciones privadas, pero creo que ahí se da el fenómeno de concentración también, porque cierran los colegios pequeños privados, bajo la premisa de que tienen menos matrícula por los costos, en fin, pero creo que se apunta a grandes instituciones privadas, ¿no? Parece que el argumento, porque es así, se están cerrando colegios privados. Parece que el argumento de Marte de la concentración de la propiedad, ¿no? Claro. No solamente los colegios privados cierran, las mutualistas también. No las fábricas también, naturalmente. Pero es un hecho bien interesante, ¿no? Porque son instituciones muy relevantes de la modernidad, la salud y la educación. Y no olvidarse que la oferta de educación privada, en el caso de Uruguay, ha estado muy vinculada a redes de instituciones religiosas, que han estado cerrando continuamente y que generalmente desaparecen dejando deudas gigantescas. Entonces pero el negocio de la educación no escapa, porque hay que verlo también, aunque no hablemos de ello, no quiere decir que no exista. No escapa a las condiciones económicas de nuestros países, ¿no? Incluso de nuestro. Y si bien durante décadas el sector privado tuvo un 15% de toda la matrícula educativa, se ha reducido en los últimos años. ¿Cuál es el factor de reducción? ¿Las élites locales se han vuelto públicas? No, es el costo. El costo es bastante importante. Y en segundo lugar, parte del empobrecimiento de las capas medias altas, el desmantelamiento de las burguesías locales, porque hay que pensar el impacto de todos los acuerdos de tratados de libre comercio, etcétera. Todo eso tiene impacto en la estructura de la sociedad, también en la concentración de la riqueza. Es decir, nunca creció aquello que decía el desarrollismo y el neodesarrollismo, de que estos procesos iban a crear cada vez capas medias en mejores condiciones, proletariado que ganaba mejores salarios. Esa ilusión se terminó hace rato largo. Incluso cuando la CEPAL mudó sus orientaciones al neoliberalismo en los años 86-87, eso se desmanteló. Por lo tanto, ese negocio no tiene clientes muchas veces, pero se ha mudado para la formación de postítulos. Eso es lo interesante. Para la formación de postítulo. O sea, el título, postítulo. No el título de grado, sino las maestrías y los doctorados. Porque yo te cobro por persona muchísimo dinero y se lo puedo vender al Estado. O el Estado lo alquila, lo cual es absurdo, porque hasta tenemos instituciones del Estado que dan títulos de maestrías, doctorados o licenciaturas y estamos contratando el servicio a sectores privados. ¿Por qué?
Claro. Yo no he escuchado una sola razón de por qué. Y es muy interesante que la mayoría de esas formaciones que se brindan tienen que ver y están dirigidas a un público cautivo. Los docentes que están dando clases o trabajando, que ya llevan por lo menos 20 años de trabajo. Entonces yo te estoy haciendo la oferta de lo que tú vas a concursar de futuro, que es en la conducción de esas instituciones. ¿Está claro? Para ser gestores y demás. Entonces hay una oferta muy localizada, muy rentable, en un lugar donde el Estado deliberadamente lo abandonó. Incluso puede tener, como el caso de la ANEP, un instituto de posgrado. Bueno, es un aulario, es un edificio que tiene aulas y en 25 años ha tenido poca y ninguna actividad formativa, cuando uno podía pensar que desde el punto de vista del conocimiento hubiera sido más que importante ofrecerle a los docentes una formación sistemática de postítulo, hubiera sido bien relevante. Brasil lo hizo décadas atrás. Está claro, incluso acompañando la iniciativa que si lo hacías, vos además ibas a ganar un salario distinto, más importante. Uruguay no hizo eso, lo encapsuló. Entonces está el sector privado que tú podrás acceder si lo puedes pagar y si trabajas poco, porque tienes que tener tiempo. Y a veces no hay licencias. Entonces es muy interesante que la oferta no fue a el demos docente, lo voy a decir de una manera exagerada, Sí. todo el cuerpo docente, sino que, por ejemplo, fue dado para los que ocupaban cargos de dirección y subdirección. Eso fue la administración anterior. Y eso logró ¿cómo diríamos? Una cosa casi clientelar de esos equipos a la administración de turno, porque me deja a mí muy bien parado para los próximos años a los efectos de mi carrera docente. Claro. Entonces hay que mirar la materialidad que crea condiciones culturales específicas para esto. De cuanto más títulos tenemos hoy de gente en gestión educativa, la gestión es peor, ¿se dieron cuenta? Es una catástrofe la gestión que tenemos. Claro. A ver, Rosa, que la vemos Sí, sacando sí, sí, apuntes. sí. Ah, no. Y después se nos va. Sí, Dos apuntes solo. Uno, de la privatización, que lo que crea es segregación. Y yo creo que, y sobre todo en los niños, niñas y adolescentes, o sea, en primaria, secundaria y también en universidad, pero es muy importante la segregación para el futuro de la sociedad. O sea, si los niños y niñas pobres no se juegan con los ricos, y los blancos no juegan con los negros, etcétera, etcétera, esto abre puertas al racismo y abre puertas al clasismo, y ahí estamos. O sea, que la privatización no es solamente un problema de dinero, no solamente es un problema de acceso mejor o peor a la cultura, sino que para el futuro de una sociedad impide la cohesión social. Claro. Y esto es algo que tampoco nunca sale y que es muy importante, y digo eso porque además en Cataluña tenemos ¿cómo se llama eso? Bueno, es igual. La desgracia de ser el espacio de toda la Unión Europea que más segregación escolar tenemos. Mirá vos. El índice de segregación. Creo que solamente somos los segundos en todo. Cuando decimos segregación, segregación ¿qué es? quiere decir por clase social, origen cultural, que hay unos centros en donde al 100% es clase alta, Claro. unos centros donde al 100% es clase alta, media alta, un 100% donde todos son inmigrantes, un 100% donde todos son pobres, un 100% donde todos son Como una gitanos. guetización de Es la la educación. segregación, la guetización. Y la privatización lleva a eso, Claro, está claro, claro. porque estratifica los centros por dinero. Pero para terminar, solamente un apunte en positivo, y así me despido como mínimo. En Nos queda positivo, un minuto. cuando hablabas casi de que íbamos al abismo, yo tengo la sensación de que las cosas están tan mal que solamente pueden ir a mejor. Que de alguna manera la sociedad, las personas, el pueblo, los pueblos se van a levantar otra vez, no sé dónde, ni cómo, ni en qué momento. Pero yo tengo la sensación de que no vamos solo hasta el abismo, sino que Claro. vamos a poder realmente parar esta deriva y como mínimo volver a tener un mundo mínimamente humano, porque se nos ha deshumanizado del todo. Pero no creo, soy optimista y pienso que habrá reacción. Y bueno, soy optimista, pienso que habrá reacción y hago también un llamado a reaccionar, Claro. porque creo que esta es la única forma
de que si los pueblos se unen, si la gente se une, se moviliza, se organiza, eso se puede parar. María Luisa quería decir algo más sobre esto. No, yo quería ahondar sobre lo que decía Rosa, de el clasismo que se crea por las escuelas, ¿no? Que tiene razón, en Chile sobre todo, es muy así. Los barrios pobres, escuelas pobres, los barrios ricos, escuelas ricas y mejores maestros, profesores, como quieran llamarlo. Y eso ahonda el clasismo y el racismo sobre todo. Y esta aversión que está teniendo la gente sobre los inmigrantes, que es terrible. En Argentina no se da tanto porque ahí se entremezclan. Es una cosa muy loca porque yo hago siempre la comparación de esa diferencia, que Argentina no tiene nada de clasista y se entremezclan todas las posiciones sociales, las razas, todo. Es muy, muy homogéneo todo y pueden compartir de igual a igual todo el mundo, y eso me encantó y es lo que me llevó a quedarme en Argentina finalmente, porque no lo encuentro en mi país. Y también que todo este sistema que estamos viviendo de información nos lleva al individualismo, y ahí es donde creo que está la peor o la batalla más grande que hay que dar, porque todo el mundo está enfrascado en su teléfono, su computador, su casa, y tiene todo acá y no comparte con el vecino. ¿Cuántas veces vemos, por ejemplo, 3, 4 amigos y están todos con el móvil y nadie habla? No se comunican. Las parejas, los padres con los hijos. Exacto. Entonces, eso es también lo que nos lleva a, que yo lo veo, ¿no?, que sea más difícil de revertir, que la gente vuelva a ser comunitaria. Porque sí puede haber solidaridad frente a un hecho determinado, pero después de pasado ese hecho, se enfrascan de nuevo en lo suyo. Y eso va profundizándose. Marcelo, si queremos últimos mensajes, que alguno más había ingresado en un minuto que nos queda. Sí, por ejemplo, María Inés, que estaba comentándonos que está siguiendo la transmisión por YouTube, muchos saludando obviamente la presencia de los tres acá en el estudio de la radio. Sí, nos pasaban imágenes de un centro regional de formación de profesores de Florida, que está ocupado también por este tema de los títulos. Bueno, pero nos quedamos con ese mensaje de esperanza que Rosa planteaba. En el sentido también de que es una lucha de la que se tiene que apropiar todo un pueblo, ¿no? Si los dejamos solos a que esa batalla la libren gremios de estudiantes o gremios de profesores que arrastran también las debilidades o los problemas de este tiempo en los colectivos, va a costar más eso, ¿no? Si un pueblo no comprende la necesidad de defender la educación pública y los valores históricos. La educación es una cuestión de la sociedad, no de los padres, ni de las madres, ni solamente de los profesores. Es mucho menos de los funcionarios. El futuro, educación es el futuro, decimos ahí. Exactamente. Bueno, es una despedida provisoria, Rosa, esperando, vamos a seguir en contacto contigo, que por suerte la tecnología lo permite, ¿no? Y seguir la realidad y las reflexiones. A Raúl lo tenemos cada tanto por acá, más o menos mensualmente. Él sabe que tiene que cumplir con el contrato. Y bueno, un gusto conocer a María Luisa también y estar en contacto también. Y hasta la próxima. Ya estamos. Pasaron bien la estadía muy acá. Bien, sí, lástima el frío, la humedad. Muy agradable. Pero... Nos fuimos hasta Tupac, ¿cómo es? Tacuarembó. Tuvimos 2 días en Tacuarembó, que tenía una amiga. El frío sirvió para bajar un poco el calor de allá. Sí, ahora llevate un poco de frío para allá. Y bueno, tenés que volver en verano también, en un verano. Pues sí. Muchas gracias por haber estado por acá. Muy contenta. Te comprometemos a seguir en contacto y tenernos al tanto de las luchas de allá también. Muy bien, espero que sí. Y muchas gracias y muy contenta de estar aquí y hasta la vista. Hasta pronto. Saludos a la audiencia. Tan solo es una función. Hay otra marioneta que está llorando porque ha quedado sola en un rincón desde que otros violines la traicionan.
perdonar. Transmite Radio 36, Centenario, de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre.